Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema que estábamos haciendo para el grado 11º en la clase de química. Y vamos a tratar inicialmente el tema de hidróxidos o bases. Hidróxidos o bases. Ahora, estos nombres que tiene aquí tienen ciertas características, pero inicialmente recordemos, la clase pasada vimos todo lo que tenía que ver con óxidos y sabemos que hay dos tipos de óxidos: óxidos básicos u óxidos ácidos. Los hidróxidos o bases se producen a partir de óxidos básicos. Los óxidos básicos, como recordemos, son un metal con oxígeno. Puede tener un número o puede no tenerlo. Eso significa esta X y esta Y. Puede ser un metal, una cantidad X de un metal y una cantidad Y del oxígeno. En ese caso ya sabemos entonces que un hidróxido se produce a partir de un óxido básico, que es un óxido que tiene metal y oxígeno. Ahora, estos hidróxidos o bases, recordemos que se producen a partir de el óxido básico más agua, produce el hidróxido. Esto es lo que nosotros hemos visto en clases anteriores. Entonces, ¿por qué se llama hidróxido? ¿Qué le da este nombre de hidróxido? Se da este grupo que en solución acuosa tiene una carga de -1, ¿sí? Y esto tiene el nombre de hidroxilo, grupo hidroxilo. Y todos los compuestos que tengan un grupo hidroxilo pues van a ser considerados hidróxidos. Es por eso que tienen ese nombre. Si tienen un grupo hidroxilo, entonces son hidróxidos. Tienen el grupo hidroxilo y pues obviamente tienen el metal de donde proviene el óxido básico. ¿Sí? Ahora, vamos a ver las características particulares que tienen este tipo de hidróxidos. Entonces, no solamente están realizados por el hidroxilo, sino que, como podemos ver, tiene dos nombres, que puede ser tanto como hidróxido o como base. Ahora, ¿por qué se llaman bases? Esto es gracias a que nosotros vamos a ver en el pH, que como sabemos es una escala que nos dice la acidez o la basicidad, que es una escala que va del 0 al 14, donde de 0 a 7 están los ácidos, del 7 al 14 las bases. Acá es donde estaremos trabajando el día de hoy, y en el 7 están las sustancias neutras. Entonces, todas las sustancias que se encuentren de 7 a 14 en adelante, mientras más cerca del 14 estén, van a ser más básicos, y estas sustancias van a tener, en la mayoría de los casos, el grupo hidroxilo. Entonces, ¿por qué se llaman hidróxidos? Porque tienen el grupo hidroxilo. ¿Y por qué se llaman bases? Porque este grupo les da a ellos una característica muy básica, ¿sí? Entonces, las sustancias más básicas, por ejemplo, en la naturaleza son el hidróxido de magnesio o el hidróxido de sodio, que podemos observar, tienen como característica particular que tienen sodio, es decir, un metal, magnesio, y el hidróxido. En el caso de los ácidos, por ejemplo, son las sustancias que tienen este grupo. Este es el grupo hidroxilo, como dijimos, y este es el que nosotros llamamos el grupo hidrogenión. Por el momento estamos trabajando en lo que tiene que ver con el grupo hidroxilo. Entonces, lo primero que tenemos que saber entonces es que tienen OHs y un pH entre 7 a 14. Y tienen también definitivamente un metal. Los metales también son considerados grupos básicos. Ahora, normalmente en el pH de 7 a 14 se consideran bases. También se puede encontrar en la bibliografía como alcalinos.
todo lo que nosotros digamos que tiene una característica alcalina, significa que tiene una característica básica. A eso se refiere. Y mientras más básico sea la sustancia, pues evidentemente para el ser humano va a ser menos consumible, es decir, todo lo que se encuentre cercano al 14 son sustancias que realmente van a lastimar nuestro cuerpo, que nos quema o que directamente pues es tóxico y venenoso. Pero si están cercanos al 7 son sustancias que pueden ser consumibles, que pueden hacer parte de nuestra dieta, como por ejemplo algunos alimentos son de carácter básico e incluso nuestra sangre es un poco básica, ¿no es verdad? Esto no quiere decir que ellas tengan directamente el grupo hidroxilo, sino que tienen una característica que las hacen mucho más básicas que una sustancia normal, pero eso lo veremos en otra ocasión cuando veamos otros tipos de ácidos y bases. En este caso, todo lo que tiene que ver con bases con OH, todos los que tengan OHs van a ser considerados bases, hidróxidos o bases. Entonces vamos a ver un ejemplo desde un óxido básico hasta un hidróxido y después definiremos qué otras opciones, qué otras reacciones tienen estos óxidos básicos. Entonces vamos a trabajar lo que tiene que ver con cómo se produce, un ejemplo de cómo se produce y un ejemplo de las reacciones que puede llegar a tener. Entonces, inicialmente veremos que un hidróxido es salido, por ejemplo, del óxido de sodio más agua. Como dijimos, produce el hidróxido, que sería NaOH. Nuevamente, ¿cómo sabemos que es un óxido básico? Porque tiene un metal, entonces es un óxido básico. Un óxido básico más agua produce NaOH, que es hidróxido de sodio. ¿Cómo sabemos que es un hidróxido? Porque tiene OH. Entonces esto es un hidróxido o una base, que tiene un pH entre 7 a 14. Ahora vamos a ver las posibles reacciones que puede llegar a tener este tipo de compuestos. Entonces una de las reacciones, o la reacción por excelencia de los hidróxidos o bases, es cuando reacciona con un ácido. Recordemos, y ya lo veremos en otra oportunidad, que todos los ácidos son los que tienen hidrógeno y todas las bases, por el contrario, son las que tienen OH. Entonces, esto va a generar agua y una sal producto de la neutralización de ambas sustancias, ya que este está más cerca al 14 y este más cerca al 0, cuando reaccionen van a estar mucho más cerca al 7. Entonces va a ser agua y cloruro de sodio. Entonces, esta es la reacción estrella tanto de los hidróxidos como de los ácidos. Los hidróxidos, entonces, podemos decir que una base más un ácido, que es el que encontramos acá, produce, esta flecha siempre se dirá cómo produce, una base más ácido produce agua más una sal, dependiendo de que estén hechos estos ácidos o estas bases. Ácido más base, sal más agua, o base más ácido, agua más sal. Esta es la reacción por excelencia de los hidróxidos. Y también es la reacción que se realiza, por ejemplo, en el tracto intestinal cuando tenemos acidez. Se toma una base que podría ser, o que es la que nosotros llamamos leche de magnesia, que es hidróxido de magnesio. Y esta leche de magnesia neutraliza los ácidos de nuestro estómago y produce una sal más agua que pues finalmente está en un pH neutro y por lo tanto ya no nos quema, ya no nos genera acidez ni nos genera problemas gástricos. Esta es una de las aplicaciones, de una de las posibles aplicaciones del conocimiento de este tipo de bases. También una base, dependiendo de cuál sea, tiene la posibilidad
de cambiar el metal por otro. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un metal, un hidróxido de un metal cualquiera, más otro metal diferente. A este metal siguiente le vamos a colocar X. Dependiendo del metal que sea, este metal va a reemplazar al otro, quiere decir, va a ser un nuevo hidróxido más el metal sobrante. Este tipo de reacciones se llaman reacciones de sustitución y esta sería la sustitución en un hidróxido. En nuestro caso, vamos a consultar una sustitución de un hidróxido cualquiera. Ese va a ser, digamos, la tarea en esta ocasión. El trabajo de consulta va a ser y se va a referir precisamente a una reacción de sustitución o una reacción de neutralización. Entonces vamos a consultar sustitución o neutralización de un hidróxido cualquiera. Busquemos por lo menos una sustitución o una neutralización. Por favor, escribirlo y enviarlo a mi correo. Ese sería el trabajo del día de hoy, con lo que tiene que ver con hidróxidos. En el papel indicador, que es un papel indicador, que les voy a dejar un video seguramente o una muestra de cómo funciona. Este papel indicador cambia de tonalidad dependiendo en qué medio se encuentre. Si está en 7, va a ser un color probablemente amarillo, y mientras más cerca al 14 va a tener un color azul. Quiere decir que los hidróxidos siempre van a generar un color azul en papel indicador. Cuando estén en ácidos, es decir, en pH 0, muy cercanos a pH 0, su color va a ser rojo o cercano al rojo. Si se dan cuenta, entre amarillo y rojo, pues van a haber diferentes tonalidades. Mientras más cerca al 7, pues el rojo va a ir teniendo un cambio a naranja, y mientras más cerca al 7 desde el 14, un cambio a morados, azules, tonalidades amarillentas, hasta llegar completamente al amarillo. Estas son las tonalidades que puede tomar un papel indicador dependiendo del tipo de sustancia que se encuentre. Entonces, la idea es que consulten por favor una reacción de sustitución o una reacción de neutralización de un hidróxido. La idea sería que entre ustedes pues no consulten los mismos hidróxidos, y finalmente veremos en la próxima oportunidad un ejemplo de cómo vira, de cómo cambia este papel indicador. Haré lo posible por encontrar una manera de tener un papel a la mano o encontrar un video en donde ustedes puedan observar cómo vira, cómo cambia este tipo de tonalidades dependiendo de la sustancia que se agrega. Finalmente, una de las sustancias básicas que más se utilizan en la industria es lo que se llama la soda cáustica. La soda cáustica es una sustancia que en su estructura es hidróxido de sodio. Esta sustancia es corrosiva, quema en contacto con la piel y pues, como podrán observar, en general es bastante tóxica. Pero lo interesante de esta sustancia es que se utiliza principalmente para la generación de jabones. Todos los jabones, o la mayoría por lo menos, tienen soda cáustica. Se utiliza soda cáustica para la producción de estas sustancias. ¿Por qué? Lo veremos en otra ocasión, pero bueno, es para que lo tengan en consideración. Esta soda cáustica también se utiliza como un desengrasante natural
ya que quema todo lo que tiene que ver con las grasas en, digamos, la industria en general. Esta soda cáustica, como tiene características tan básicas, puede utilizarse también para neutralizar sustancias ácidas. Esta es otra de sus aplicaciones. Al agregar esta sustancia en sustancias ácidas, ya no va a tener ese carácter ácido, sino que va a generar, bueno, una reacción de neutralización, lo que finalmente producirá agua y sal, lo que eliminará las características ácidas de esta sustancia y a su vez también eliminará las características básicas, haciendo una sustancia que no sea tan, cierto punto, tan nociva para nosotros. Finalmente, estos jabones, al tener residuos de soda cáustica en su estructura, tienen un pH ligeramente básico. Es decir, por acá. No estamos seguros completamente en qué valor podría llegar a estar, ya que depende del jabón, depende de la marca. Pero nosotros también sabemos que hay jabones que están en un pH 7 o incluso en un pH más ácido. Todo depende de cuánta soda cáustica se le agregue y también depende de la aplicación que vaya a tener este jabón. De 7 a esta región es un jabón que se puede utilizar en todo tipo de pieles, pero en esta región normalmente se utilizan lo que llaman los jabones íntimos para las mujeres, ya que ellas tienen un pH más ácido en la región de la vagina, es más ácido que, digamos, las pieles normales de las personas. Y hay jabones que tienen un exceso de soda cáustica, que es lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, el jabón rey. Por eso es recomendable para ropa o para sustancias sumamente grasosas, pero también tener con cuidado la aplicación de este tipo de jabones en, por ejemplo, nuestra piel, aunque este jabón todavía puede agregarse a la piel, se considera un poco más nocivo y se recomienda por lo menos no agregarse en el cabello o tampoco en las mascotas. Bueno, eso sería todo al día de hoy. Espero que realicen el trabajo, que no es realmente demasiado. Nos vemos en una próxima oportunidad con el tema de ácidos, sus reacciones generales y finalmente ingresaremos a todo lo que tiene que ver con estas reacciones y posteriormente a estequiometría, ¿vale? Entonces nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.